insisto en que haya un solo canal de comunicación. Tenemos una sociedad sobreinformada, saturada de información y ávida de saber lo que se debe hacer. Oigan, qué contradicción. Una población ávida, necesitada de saber lo que se debe hacer correctamente, y tenemos una saturación de información al mismo tiempo. Si no hay información oficial unificada, se generan teorías de conspiración, se generan corrientes de especulación de opinión pública, y la gente va a creer lo primero que vea en su teléfono o en su pantalla, ya sea de su tableta, de su PC, de lo que sea. Entonces, toda la información relativa a esto tiene que ser tratada por un canal único y oficial de comunicación para evitar las especulaciones que tanto daño le han hecho al gobierno, porque cité el caso de la Junta Central Electoral. El PLD no fue culpable de esa crisis, pero el PLD la pagó. ¿Por qué? Por un mal manejo de comunicación que se hizo. Y entonces por eso es que esto es tan delicado. Pero pueden seguir haciendo la cosa como le dé su gana. Bueno, vamos a hacer un llamado a Hito Bisonó. Sería importante comunicarnos con Hito Bisonó. Hito Bisonó es una persona que ha tratado de ejercer un liderazgo responsable, ¿no? Y es una persona propositiva, etcétera. Entonces, Hito, como Hito estuvo en la boda famosa, porque es una boda de su familia, ¿no? Estuvo en la boda famosa, estuvo ayer en el Congreso. Sí, estuvo ayer, yo lo vi. Estuvo de un en el poco Congreso. de lejos, pero lo vi. Estela ha hablado de que la familia está en aislamiento por esta, por esta situación. Entonces sería importante pues comunicarnos con Hito Bisonó, porque él estuvo ayer cumpliendo con su deber como legislador en el Congreso, pero hay una situación que se ha dado en esta boda, y ahí se sabe. Los dos casos de mayores contagios aquí han sido el barco y esa boda. Y la boda. Bueno, a propósito de eso. El barco y la boda. La boda, cierto. A propósito Esos han sido los casos de mayores contagios aquí en este país. A propósito de eso. Hay que ponerse en cuarentena y hablar con las personas que han tenido. Bueno, solo quería decir, yo particularmente no tengo el mayor afán de revelar nombres e interioridades de las personas, pero miren, yo estoy enviándole a nuestro equipo de producción las fotografías de la otra boda. La otra boda, donde también había mucha gente en la misma fecha en Capcana, corresponde a los novios, son Manuel y Alexandra Pérez Ojeda. Manuel y Alexandra Pérez Ojeda. Esto es un tema que impacta a la colectividad. Quien estuvo en esa boda debe voluntariamente asumir cuarentena y la autoridad inmediatamente tomar medidas. Estamos aportando algunas fotos. El tema no fue el coronavirus, sino la dominicanidad y demás, porque uno de los novios es extranjero, pero ya saben, no, uno de los novios es venezolano. Una pareja entre una dominicana y un venezolano. ¿Cuándo fue el mismo sábado? El 14. ¿Antes de las elecciones? Claro que sí. No tienen que hacer nada de eso. Claro que sí. No, porque aquí el país entero se reunió el domingo a votar y no le pasó nada. Bueno, pero es el problema. Lo que estamos cosechando hoy, José, es fruto de eso, porque en esas bodas, en ambas, en parte. Que tú sepas, no. Lo que pasa es que en ambas bodas habían personas de origen extranjero que se sospecha ese sí es un factor de alarma. Si se sabe que en ambas bodas había extranjeros. ¿Por qué? Porque aquí hubo el domingo pasado 16,000 reuniones. ¿Quién fue la única persona que dijo aquí, eso es una provocación al virus? Yo, que inclusive tuve una discusión con Julio por eso. Dije, aquí hubo 16,000 reuniones, 16,000 el domingo. Entonces, como el periodo de incubación del virus se toma 2 semanas, nadie sabe lo que va a pasar. ¿Qué es lo único que podemos hacer? Coger las matemáticas y ver cuál es el factor de multiplicación de la crisis. Si el factor de nuevos casos se está multiplicando por encima de 1, pónganse la mano en la cabeza, porque vamos a un crecimiento multiplicativo.
Si el factor de crecimiento del domingo para acá está multiplicándose por debajo de 1, el asunto es manejable. Yo quiero que algún profesor de matemática lo llame, si no yo puedo llamar uno, para que lo explique en qué consiste el crecimiento exponencial. Lo único que nos permite saber a nosotros es el factor de multiplicación partiendo de los nuevos casos en el tiempo. Todo lo demás es especulación y brujería. Eso es lo que nos permite a nosotros saber la proyección de la vaina. Y antes de que continúes con tu comentario, hago la pregunta. Debido a que se suspendieron las actividades comerciales y hubo una excepción con alimentos, gasolina, productos de primera necesidad, ¿es el sexo que se practica en las cabañas un artículo de primera necesidad? Ahora ¿Deben mismo mantenerse las cabañas funcionando? Ahora mismo ¿Y están funcionando? No, ahora mismo no. Yo soy romanense y por eso ustedes saben que tengo fuentes de información en la Romana. No. Y usuarios y personas allegadas me dicen que la cabaña Tú y Yo, que está en las afueras de la ciudad, está funcionando normalmente y gente que va tiene mucha preocupación. Tú sabes que hay dos tipos de cabañas, hay una ¿verdad? jornada de trabajo, por ejemplo, que termina hoy a las 3 de la tarde. Tú sabes que hay dos tipos de... ¿Y qué pasa con esos empleados cuando vayan a la casa? Hay ¿Debe mantenerse trabajando Hay esta dos cabaña? tipos de cabañas. O las cabañas tienen dos usos. La cabaña tienen un uso provisional, un uso de 2 o 4 horas que tú pagas y te vas. Pero hay gente que utiliza la cabaña, sobre todo los que son vendedores en el interior, ese tipo de cosas, que van viajando y saben que el precio es mucho menor que un hotel. Para eso yo le veo sentido. Ahora, ¿cuál es el riesgo de la cabaña? Que más del 80% de las relaciones sexuales que se producen en la cabaña son relaciones informales. Relaciones informales, y ahí englobo todo lo que se pueda considerar informalidad. Entonces, esa informalidad dispara los riesgos. Por ejemplo, un tipo tiene su esposa en su casa, o una mujer tiene su esposa en su casa, tiene 3, 4 horas libres y quiere pegar un cuerno. Coge por una cabaña y ya la posibilidad de llevar el virus a su casa se dispara. Y para mí las cabañas en ese aspecto constituyen un elemento de riesgo y tenemos que considerar. Por eso Palacio, que es dominicano, residente en Suiza, ha dicho que la policía de Suiza ha tenido que pasar desde esa labor preventiva a una labor de represión por gente que se mantiene en la calle y gente que mantiene operaciones funcionando pese a la recomendada el recomendado autoaislamiento. Vamos arriba con el esquema que yo he preparado para el día de hoy. Recordando que cualquier profesor de matemática, puede ser también de estadística, o cualquier matemático nos llame para que nos explique de una forma simple el crecimiento exponencial, en qué consiste y por qué es tan importante a partir de ahí quedarnos en nuestras casas. ¿Por qué es tan importante según lo que dice la matemática? Mientras tanto, yo quiero decir lo siguiente, porque ahorita voy a retomar el tema de la necesidad de que haya una sola línea oficial de comunicación. Bueno, en el día de ayer en el Congreso aprobamos la resolución que le permite al presidente declarar el estado de emergencia, como dice la Constitución en su artículo 263 y siguientes. A propósito de lo que dijo Julio de Hito, que ojalá que Hito nos pueda llamar, Hito estaba en la sesión, yo lo vi, pero el tema no es solamente Hito. El tema es que en la Cámara de Diputados viaja mucha gente. Yo no sé cuántos diputados y diputadas han salido del país en los últimos 2 meses. Desde principios de febrero hasta acá. No lo sé, pero allá hay una oficina de viajes internacionales. Yo nunca he viajado, pero yo sé que ahí está toda la información. ¿A cuántos diputados y diputadas que son mis compañeros se les puso en cuarentena cuando llegaron al país? ¿A ninguno? A ninguno, porque si se hubiese puesto en cuarentena yo me entero por aquí, por el chat que tenemos. A ninguno. Y yo he conversado con muchos que amablemente me dicen, yo estuve en tal sitio, yo estuve en Canadá, yo estuve en esto, y están llegando al país en los últimos 45 días, en los últimos 50 días, 1 de febrero, 20 de marzo, y nadie
los ha puesto en cuarentena. Nadie. Ahora, ¿ustedes saben qué pasa? Todos los diputados tenemos una altísima concentración de acercamiento con la gente. Eso es inevitable. En todas las provincias, de todos los lados. ¿Por qué? Por la naturaleza de nuestro trabajo. Miren donde yo estoy. Y ayer donde yo estaba, en el Congreso de la República, con 190 personas más. Más el personal de apoyo, más el personal de servicio. Entonces, ahí hay una altísima posibilidad de contagio. Yo no sabía el caso de Hito que estaba en esa boda, pero mira, Julio lo está diciendo. Sí, estaba Hito. Entonces, estaba, por ejemplo, la señora Peña, candidata a vicepresidencial, que al otro día fue a Santiago de los Caballeros. Ay, ella estuvo en la boda de... O sea, tú dices Raquel Peña, sí, la candidata de Luis. Ella estuvo en esa boda y al otro día fue a Santiago de los Caballeros, donde entró en contacto con muchísimas personas. Entonces, ustedes están oyendo esa vaina. Sí. Entonces, por eso yo le decía al presidente, o decía yo, incluso tuve una pequeña discusión, porque yo decía, pero ven acá, duramos 3 horas ahí adentro, 3 horas. Desde las 2 hasta las 5 de la tarde, cuando eso se pudo haber resuelto en media hora. Y cada minuto que pasaba ahí adentro, el riesgo aumenta. Aumentaba y aumentaba y aumentaba. Luego, cuando terminó la sesión, vi el parte de la Cámara que decía que el presidente de Camacho había sufrido una alteración metabólica. Bueno, eso después bueno, pero yo lo veí en 2 intercambios que tuve con él. Primero tuve un intercambio porque mi micrófono no se escuchaba. No, perdón, la máquina de votación estaba desactivada y yo le decía que me la activaran para poder votar. Y segundo, después, porque yo no estaba de acuerdo con que todo el mundo cogiera turno para hablar. ¿Turno para qué si estábamos de acuerdo? ¿Para qué si todo el mundo estaba de acuerdo? Y entonces, en un momento dado, para evitar más problemas, lo que hice fue que salí del hemiciclo a los pasillos, esperar que se pusieran de acuerdo. Pero ahí había un altísimo riesgo. Ayer teníamos la obligación y la responsabilidad social de estar ahí. Y lo hicimos con nuestra mascarilla, con nuestros guantes, con toda la vaina. Pero ahí había una altísima posibilidad de contagio. Entonces, está aprobada la resolución. El presidente emitió el decreto. Y yo creo mucho en algunos aspectos que voy a mencionar ahora con relación al tema de las ayudas que el gobierno le puede ofrecer a la población vulnerable económicamente y a los que lo necesiten sin importar su clase en términos sanitarios. Primero, aquí hay casi un 60% de informalidad económica según el Ministerio de Hacienda, que lo publicó hace como un año. ¿Qué significa eso? Que casi un 60% de la población no tiene garantías laborales, no tiene sueldo garantizado, no tiene cobertura de salud. Todas esas personas dependen hoy de eso que nosotros aprobamos ayer. Y el gobierno no debe escatimar un peso, no debe guardar nada. Lo primero que tiene que hacer es ir en ayuda de las personas que necesitan ahora una cobertura efectiva, tanto para la salud como para la cuarentena. Porque la gente habla mucho de, tienen que quedarse en su casa. Tienen que quedarse en su casa, como publicó Arnold Schwarzenegger ayer en Twitter, en Instagram, perdón, en un jacuzzi fumándose un puro, en un jacuzzi térmico. Así es bueno, pero no es fácil quedarse en la casa sin ni uno, sin tú saber que va a cenar, con 4 o 5 muchachos gritándote por comida, cuando tú lo que haces es que recoge botella en la calle o echa día o vende coco. Y el gobierno tiene que meter la mano hasta el fondo. Yo decía ahorita que el presidente dijo en la Asamblea Nacional el 27 de febrero que el Banco Central tiene 8.000 millones de dólares en reserva. Bueno, cuando el PLD cogió el gobierno en el 2004 no había un peso en el Banco Central. Un peso no había. Creo que se debían 149 millones. Todo se había gastado. Entonces, ¿cuál es el problema de gastarlo? Vamos a gastarlo. Vamos a gastarlo en la salud del pueblo. Por otro lado, el tema del acuartelamiento, el clima y la necesidad, y aquí es que vamos a ver una variable importante ahora. Ustedes saben que el clima es un factor de desarrollo y es un factor de pobreza. Porque los que están en clima frío desarrollaron la facultad de solucionar problemas porque estaban hibernando todo el tiempo por el clima.
y tenían que ahorrar, eficientizar, racionalizar, ser más efectivos. Y eso permitió que su energía se concentrara en la solución de problemas. Esos son los del norte, los que vivían encerrados por el clima. Los que vivían en el sur, que no tenían problema porque tenían abastecimiento a la altura de la mano, en la sabana africana, no desarrollaron esas facultades cerebrales. Lo que desarrollaron fue mucha fortaleza física para enfrentar la sabana y el clima árido y el sol. Entonces, el clima es un factor para el encerramiento. Los países como el nuestro no están acostumbrados culturalmente a estar encerrados. Los países fríos sí. Entonces, como la República Dominicana no está acostumbrada a estar encerrada, hay que crearle ciertas condiciones para que se quede en su casa. La primera condición después de la comida, ¿saben cuál es? La energía eléctrica, hermano. La energía eléctrica. Cuando vino aquí el director de DESUR, él dijo, por primera vez en la historia de la República Dominicana, el 80% de los circuitos tienen 24 horas. En Santiago, en el norte es el 90%. Como ha disminuido la actividad comercial y productiva, ese ahorro energético hay que utilizarlo para que todo el pueblo tenga energía en su casa, luz, agua fría, un abanico, un aire acondicionado, un televisor prendido. Eury hablaba ahorita de los juegos de antes. Juegos de antes. Los muchachos de ahora lo que quieren es videojuegos. Por una cosa que se llama frecuencia de eventos, que algún día voy a explicar. Entonces los muchachos lo que quieren es una pantalla, ya sea del celular, una tableta, una laptop, una PC o un televisor para jugar. Y para apoyar el celular, como está haciendo todo el mundo en esta cabina. Nada más no son los pobres que quieren, ¿no? O no son los ricos y clase media que pueden apoyar un celular. Los pobres también tienen derecho. Y para eso necesitamos energía eléctrica. ¿Y saben qué? El tema de la internet. Si yo fuera el gobierno, hablo con la telefónica y empiezo a proveer internet gratuito a la población. Porque la mayor fuente de entretenimiento, de información y de conocimiento hoy en día es la web. Y si yo fuera el gobierno, le doy ese servicio, no importa lo que digan. ¿Por qué? Porque ese servicio, nosotros, los que tenemos más posibilidad económica, lo estamos disfrutando y por eso estamos más tranquilos. Pero cuando a esa población que constituye ese 60% de informalidad se le acaba esa recarga, no la van a tener en su casa viendo noticiero, no la van a tener en la casa. Entonces hay que crear unas ciertas condiciones para que el acuartelamiento funcione. ¿Saben por qué? Porque del acuartelamiento, de que la gente nos quedemos en nuestra casa, depende que el factor de multiplicación de la crisis esté por debajo de 1. Si la gente sale a la calle y ese factor se sube por 1, prepárense para tener más de 20,000 o 30,000 casos en un mes. Prepárense. Si no logramos que la gente se quede en su casa. Y ahí las Fuerzas Armadas son clave. Las Fuerzas Armadas son clave para imponer la autoridad que ayer le aprobamos al presidente y para distribuir las cosas. Las Fuerzas Armadas son sinónimo de orden, de disciplina, de autoridad. Y son una excelente herramienta ahora mismo para lograr que la gente se quede en su casa, pero que se quede en su casa con lo que necesita. Y yo creo que la iglesia juega un papel importante, pero la Fuerza Armada tiene mejores condiciones para lograr ese objetivo. Pudieran hacerlo en conjunto las dos. Y otra cosa, Francia acaba de pedir al empresariado una prima de 1,000 euros para los trabajadores de riesgo. ¿Cuáles son los trabajadores de riesgo? Los que están trabajando por obligación a pesar de la posibilidad del contagio. Y también los que lo hacen por necesidad. Los trabajadores de supermercados, los trabajadores de hospitales, los trabajadores de clínicas, los trabajadores de servicios de transporte. Esos trabajadores que tienen, los trabajadores de la seguridad, los policías, los guardias, esos trabajadores el gobierno tiene que garantizarle un incentivo durante estos días, porque ellos no tienen la obligación de estar ahí. Lo hacen por sus niveles de responsabilidad y mucho por necesidad. Y entonces el riesgo de ellos es 3, 4, 5 veces por encima del de la población normal. Francia le va a dar una prima de $1,000. La está solicitando al empresariado para compartirla con el gobierno. También nosotros deberíamos hacer lo mismo.
de quien está arriesgando su vida, que reciba una compensación por eso. Y por último, quiero decir lo siguiente. Miren. No, espérate, que no he terminado. Ok, no, yo no he terminado todavía. Pero por favor. Bueno, pues si ustedes quieren, yo termino. No, pero termina. Te voy a terminar. Hay una cosa que se llama CRM, Customer Relation Management. El CRM no es más que un centro, como un call center, con una base de frente y una base de backend, de soporte, que sirve para que las empresas y las instituciones se relacionen con sus clientes. Yo creo particularmente, volviendo al tema inicial, que para que la sociedad esté debidamente orientada, la Comisión Presidencial tiene que establecer un canal de comunicación oficial. No sé si hay tiempo para instalar un CRM, pero por lo menos un gran call center con un buen staff de community manager que puedan responder. Hay un componente que se llama Quick Response de los CRM, donde las preguntas frecuentes se programan. Y un call center que cuando la pregunta frecuente programada no es suficiente, te pasan a una persona autorizada. Entonces, ¿por qué yo digo esto? Por todas las especulaciones que están surgiendo. Por ejemplo, la gente quiere saber por qué los laboratorios privados están cobrando más de 5,000 pesos por un test de coronavirus. Alguien tiene que decirle eso. Entonces, pero es que no es que lo diga una vez. Es que, espérate, cada vez que alguien tenga esa necesidad, porque todo el mundo no escucha al mismo tiempo, haya una fuente de información segura a la que tú entres. ¿Por qué los laboratorios privados están cobrando $100 por una prueba que se supone que la está dando la OMS? ¿Por qué? Punto número uno. Punto número dos. Okay. Hay mucha gente que me pregunta a mí, ¿cuáles son los síntomas que tiene que tener una persona para hacerse la prueba? No saben. Entonces, cuando una persona tiene esa preocupación, tiene que tener un número automático. Yo creo que hay uno *42. Entonces, nada más por ahí, pero además, 462, pero además la gente no va a llamar a ese shortcut. La gente lo escribe en Facebook, la gente lo escribe en Instagram, la gente lo escribe en Twitter. Y en cada plataforma tiene que haber una estructura de servicio de respuesta. Entonces, por último, con esto termino. Yo estoy diciendo, y no lo voy a explicar hoy, yo estoy diciendo que hace varios días que el jabón de fregar es más eficiente que cualquier otra cosa. Porque es mucho más barato, porque tiene un efecto residual y porque el jabón de fregar tiene un elemento que corta la grasa. Y el virus está protegido por una capa de grasa. Y lo estoy diciendo hace 5 días. Yo quisiera que las autoridades de salud pública me confirmen o me desmientan para yo no seguir hablándole a mi gente así. Yo sé lo que yo estoy diciendo, porque ya yo lo investigué. Ahora, yo necesito que eso sea oficial. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo que es 60 veces más barato el jabón de fregar. Lo estoy diciendo que tiene un efecto residual de varias horas. Ando con él aquí. Está bien. Y estoy diciendo que es más efectivo que todo lo que hay, porque está diseñado en contra de la grasa, del residuo de comida que dejamos en nuestros platos. Yo necesito que alguien me confirme o me rechace eso para uno poder orientar a la población con objetividad. Por eso es necesario que se establezca un único canal de comunicación oficial en cada una de las plataformas de comunicación que tiene la República Dominicana. Bueno, tenemos a doña Consuelo Despradel en la línea telefónica, que por cierto, doña Consuelo, ayer mucha gente estaba